El día de hoy solo vamos a hablar de la epidermis y de sus células. Ya más adelante, me parece, van a tener otra clase de dermis. ¿Cuáles van a ser las funciones de nuestra piel? Bueno, creo que vamos a empezar con la más lógica, que es la protección. La piel va a servir como una barrera de protección contra agresiones tanto físicas, biológicas como químicas. Obviamente, al estar expuesta al ambiente, necesita tener un sistema inmunológico bastante desarrollado para que nosotros podamos no solo controlar la microbiota de la piel, así que permitiendo, o más bien impidiendo que los microorganismos crezcan de manera desproporcionada o que microorganismos patógenos de desecación de la piel como tal. La piel va a tener una barrera lipídica que va a impedir la salida de líquidos corporales. Y también, obviamente, de agresiones literalmente físicas. Nos ayuda a la termorregulación y esto es por las modificaciones de la vasculatura a nivel cutáneo y también mediante la sudoración. Como ya me has mencionado, tiene un sistema, bueno, tiene una función inmunológica bastante importante, también porque ayuda a la programación inmunológica. Esto es sobre todo en las primeras edades. Ya vamos a ver más adelante que hay una célula en particular que se llama célula de Langerhans, que se encarga de la presentación antigénica de todos los microorganismos, sobre todo, o las moléculas que vamos a tener en la superficie cutánea. Por otro lado, tenemos su función de excreción. Esta es sobre todo de materiales de desechos o también de algunos fármacos. Después tenemos la absorción de rayos ultravioleta. Esto es mediante una capa protectora de melanina, que es un pigmento cutáneo que va a impedir el daño al ADN dentro de nuestra célula dérmica. También dentro de esta función de la absorción nos permite la conversión de colecalciferol, que es la vitamina D, es más nada, nerviosas que nos van a ayudar a responder a estímulos de frío, de calor, de tacto o también de presión. Estos estímulos son de vital importancia para que nosotros podamos interactuar con nuestro medio ambiente, ya que pues finalmente es básicamente supervivencia. Y también imagínense que el día de mañana nosotros no podamos sentir nada, nosotros no podamos sentir caricias, no podamos sentir el tacto de una persona que nos quiere o el tacto o incluso amenazas que estamos quemando, es de vital importancia. Ahora, antes de continuar con la epidermis como tal y con la histología de esta, me gustaría dejar en claro la importancia clínica que tiene la piel, ya que, como dice mi diapositiva, no solo la piel se enferma. En la piel nosotros podemos tener manifestaciones sistémicas, bueno, manifestaciones de enfermedades sistémicas, que como tal, parte de su cuadro clínico involucra alguna alteración dérmica o una dermopatía, o enfermedades que se manifiestan mediante alguna o mediante la piel. Por ejemplo, nosotros no vamos a poder ver nunca a un riñón cirrótico, a un hígado cirrótico. Nosotros lo que vamos a observar es la ictericia, ¿no? Tampoco no podemos ver literalmente, no tenemos ojo de microscopio para poder observar el virus de hepatitis B. Nosotros vemos la ictericia, no podemos observar las hemorragias gastrointestinales, nosotros vemos la palidez tegumentaria, ¿no? Pero también hay enfermedades, como por ejemplo la enfermedad celíaca, que se manifiesta mediante enfermedades dérmicas, como es la dermatitis herpetiforme. Esta dermatitis herpetiforme es justamente la que les puse ejemplo en esta diapositiva, en la cual se generan anticuerpos tipo A
e infiltrado inflamatorio a nivel de entre la dermis y la hipodermis, en un lugar que nosotros ya más adelante vamos a conocer como unión dermoepidérmica o aparato reticular sistémica, o bueno, esta manifestación a nivel de la piel nos va a poder dar un dato clínico bastante importante para la detección de la enfermedad celíaca. Enfermedades sistémicas. También vamos a tener enfermedades. Y esto puede ser tanto de allá para acá. O sea, puede ser lógica que tenga una manifestación dermatológica, una condición o un trastorno psicológico. Por ejemplo, tenemos las famosas circodermatosis. Literalmente se hacen daño a su piel pellizcando o rasguñándose, teniendo alteraciones bastante importantes a nivel dermatológico. Por el otro lado, tenemos cuántos de nosotros o no tenemos un amigo o incluso nosotros lo hemos padecido, personas que tienen acné bastante importante y que eso condiciona incluso trastornos psicológicos ya en una edad adulta. O por ejemplo, yo les puse a esta actriz súper famosa que digo, pues ahorita la vemos como una gran actriz exitosa que rompió barreras, pero imagínense a esta actriz afrodescendiente con una enfermedad que la cataloga como rara o diferente a la edad de los 12 años. O sea, cuánto bullying, cuánto abuso o cuánta discriminación no tuvo que padecer esta actriz por, por todo su trastorno dermatológico, ¿no? Algo que perfectamente lo pudo haber condicionado. Entonces, bueno, ya acabamos con nuestra pequeña introducción, que más que nada era para que ustedes entendieran la importancia de conocer la histología de la piel, porque en general el objetivo de histología es que nosotros sí saber de manera mucho más lógica si algo está afectado, cómo se va a manifestar a nivel clínico. Entonces, de dos capas. La epidermis, que va a estar compuesta por un epitelio plano estratificado queratinizado, y la dermis, que es un tejido conjuntivo colagenoso como el aparato reticular. Literalmente eso, es una pequeña unión epidérmicas, o sea, estos pequeños pliegues que podemos observar en el esquema, que ayudan a la unión o adhesión de nuestras dos capas e impiden que se separen. Ya vamos a ver esta unión dermoepidérmica. Son anticuerpos en estas ampollas. Eso nos puede dar manifestaciones clínicas como la que tenemos en esta imagen. Sí se hizo la transición de la... Ok, denme un segundo. Bueno, en lo que vuelvo, ay, me sacó. Ok, en lo que entro de nuevo, ¿alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? No. No, gracias. Ok, perfecto. Denme un segundo.
Sí, Perfecto. Entonces, bueno, la imagen que yo les quería mostrar era esta que tenemos aquí en medio. Pues vamos a continuar. Este es un esquema de la piel en general. Como podemos ver, está compuesta por una epidermis, por una dermis, por la hipodermis o tejido celular subcutáneo y los anexos. El músculo erector del pelo, glándulas tanto sebáceas como sudoríparas y músculos, los cuales pues seguramente van a ver en su... Y esta es una fotomicrografía teñida con tricómico de Masson, en la cual nosotros podemos observar las diferentes estructuras de la piel. Lo que quiero que ustedes por el momento entiendan es que este pequeño cachitito que tenemos aquí es la epidermis y toda esta región de acá sería nuestra dermis. Aquí podemos, por ejemplo, estamos observando un folículo piloso. Ok. Ahora sí vamos a entrar como tal en la clase. La epidermis va a ser la capa más superficial de nuestra piel y va a estar conformada, como ya les había mencionado, por un epitelio plano estratificado con estrato córneo, o también se puede o lo pueden encontrar como queratinizado, aunque es un poquito mejor de estrato córneo. Ahorita ya vamos a entender el por qué. La epidermis va a tener un grosor de 0.07 a 0.12 milímetros y esto va a depender el grosor de la localización y de las fuerzas de fricción a la cual está sometida esta zona de la piel. En zonas donde no hay realmente casi nada de fricción, como por ejemplo los párpados o la mayor parte de nuestra piel en general, va a ser delgada, y en zonas que tienen mucha superficie de fricción, como pueden ser las palmas de las manos, los pies, las plantas de los pies, los codos, la espalda, es un grosor un poquito más grande. Va a estar compuesta de 4 a 5 capas, esto igual depende de la localización. Estas son estrato basal, estrato espinoso, granuloso, lúcido y córneo. El estrato que va a cambiar dependiendo de la localización es el estrato lúcido. Este se va a encontrar solo en la piel gruesa, que ya más adelante vamos a ver en qué consiste eso de piel gruesa y piel delgada. Y vamos a tener 4 tipos celulares. El principal van a ser los queratinocitos, los cuales nos van a conformar cada uno de nuestros estratos. Y después vamos a tener las otras células entremezcladas entre estos queratinocitos, que son los melanocitos, la célula de Langerhans y la célula de Merkel. Ok, hablando de los queratinocitos, capas o estratos, por lo tanto van a ser los más abundantes. Aproximadamente son el 80% de nuestras células. Van a ser mitóticamente activos, sobre todo en las capas más basales, por lo cual van a tener una renovación constante. Estos queratinocitos van a sufrir un proceso de modificación, queratinización. Esta citomorfosis consiste en cambios que van a tener en la trayectoria desde las capas basales hasta la capa más superficial. ¿Cuáles son estos cambios? Básicamente es la acumulación de queratina y la eliminación de los organelos y de los núcleos. También vamos a ver que van a ir formando una envoltura nuclear, sobre todo en la membrana plasmática superior, para servir como función de barrera e impedir ya sea el paso de rayos ultravioleta o, como ya habíamos mencionado, la desecación, la apoptosis. Dura aproximadamente de 25. ¿Y esto qué quiere decir? Que
una célula que se encuentra en el estrato basal va a tardar nuestra piel o de nuestros estratos, aumentada, por lo cual se empiezan a formar pequeñas placas o pequeña acumulación de diferenciación adecuada. Bueno, aquí como ejemplo también hablando de las con esta enfermedad es más proclive o tiene más probabilidad de sufrir alguna deshidratación. También, por ejemplo, los pacientes quemados, al momento de que pierden esta capa, la epidermis, tienen, hablando de los estratos basales, bueno, de los estratos compuesto únicamente por una sola capa de células cúbicas, su citoplasma va a tener muchos ribosomas, por lo cual va a ser basófilo. Ese básicamente es el único estrato que va a tener un citoplasma claramente basófilo. A lo largo de la citomorfosis van a empezar a hacerse más acidófilos por la acumulación de citoqueratinas. Va a tener desmosomas y hemidesmosomas. Obviamente los hemidesmosomas, como ustedes ya sabrán de sus demás clases de histología, se van a encontrar únicamente en las de la capa más inferior a la lámina basal. Van a diferenciarse o van a cambiar dependiendo del estrato en el que nos encontremos. Una 9 y que al inicio de la clase va a formar parte de la capa germinativa, o sea, va a tener una actividad mitóticamente activa. Como dato curioso, esta actividad mitótica es únicamente nocturna o nocturna. Por lo tanto, figuras mitóticas, y esto es porque se procesan durante el día. También a este nivel vamos a poder encontrar otras células como son los melanocitos o las células de Merkel. En el estrato espinoso, esta va a ser la capa más gruesa de todas. Generalmente son de 3 a 5. Igual va a tener actividad mitótica, sobre todo con el estrato basal. Se va a denominar a esta capa de Malpighi, porque ambas tienen actividad mitótica. Entonces recuerden, la capa de Malpighi está conformada tanto por el estrato basal como por el estrato espinoso. ¿Cómo van a ser los queratinocitos a este nivel? Van a ser células aplanadas, poliédricas, van a tener pequeñas evaginaciones, lo cual le va a dar como esta morfología que todo el mundo menciona de espinas, y van a tener acumulación de tonofilamentos. Estos, como ya les dije, a este nivel van a ser la queratina 1 y la queratina 10. Al nivel del estrato espinoso vamos a tener ya tonofibrillas. ¿Qué son las tonofibrillas? Van a ser tonofilamentos asociados a queratohialina. La queratohialina es como una sustancia, imagínense como una sustancia que va a envolver a nuestras citoqueratinas y las va a formar en haces. Generalmente estos haces miden de 7 a 9 nanómetros. Entonces, estos van a ser las tonofibrillas. Y a nivel del estrato espinoso ya vamos a tener gránulos laminares, también conocidos como cuerpos de Onland. Entonces aquí nuestros queratinocitos, creo que no se ve bien. Déjenles pongo otro color. Okay. Estas evaginaciones que podemos observar aquí son nuestras espinas. Generalmente, bueno, los filamentos van a tener una dirección desde el núcleo hacia
hacia estos semidesmosomas. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar este. Aquí tendríamos un hemidesmosoma, imagínenselo. Y después estarían nuestros tonofilamentos que van a ir desde el núcleo hasta el hemidesmosoma. Más o menos en esta posición. Estas pequeñas separaciones entre cada queratinocito se da porque durante el procesamiento histológico estas células se tienden a contraer un poquito, por lo tanto se genera esta separación. También aquí se menciona en la literatura que está compuesto sobre todo por los hemidesmosomas. Perdón, los desmosomas. De 3 a 5 capas de células aplanadas. Ya a este nivel, ya no vamos a tener, bueno, va a ser la última capa que va a tener núcleo. Ya, por ejemplo, en el estrato lúcido y en el estrato córneo, las células van a perder su núcleo y van a empezar a perder sus organelos como parte de esta citomorfosis. Las queratinas que vamos a encontrar en el estrato granuloso van a ser la queratina 2E y la queratina 9. Se da el nombre de estrato granuloso por el gran número de gránulos de queratohialina. Estos gránulos no van a tener membrana y van a estar en como ya les había mencionado, envolver a las queratinas para formar. Y también vamos a tener gránulos laminares. Entonces, como pueden observar en el esquema, tenemos primero el estrato basal, que está conformada sobre todo por células cúbicas, y como conforme vamos avanzando se van a ir aplanando estas células. A nivel ya del estrato granuloso van a empezar a acumular queratohialina. Esto es súper importante y pregunta prácticamente de examen. Entonces, ¿qué son los cuerpos de Omland? Estos van a ser gránulos recubiertos por membrana, van a contener generalmente, o bueno, en su mayoría, contenido lipídico, como son fosfolípidos, glucosfingolípidos o algunas ceramidas. Entre las más importantes está la acilglucoceramida. También vamos a tener algunas enzimas metabólicas de lípidos o también algunas proteasas. Y lo que van a hacer toda esta componente lipídico es exocitarse. Todo lo de cuerpos de Omland. No, la parte nada más de los semidesmosomas de lo del estrato espinoso. Por favor. Entre un desmosoma y un hemidesmosoma, ¿verdad? Entonces se las voy a mejor hacer en un esquema. Aquí. Ignoren todos mis dibujos chuecos. Entonces, imagínense que cada una de estas celulitas que les puse es un queratinocito. En estos queratinocitos, bueno, aquí tendríamos nuestra membrana basal. Un desmosoma va a ser un complejo de unión con muchas proteínas que nos va a permitir que dos células que estén juntas se mantengan juntas, ¿no? Entonces, imagínense que aquí está el desmosoma. Este desmosoma va a unir los filamentos intermedios de cada una de las células. Entonces, los filamentos intermedios de célula A y los filamentos intermedios y desmosoma. Únicamente se va a encontrar en una célula
y se va a encargar de la unión de los filamentos intermedios de la célula, en este caso pues ya habíamos quedado que la célula B, con la membrana basal. Entonces, todos nuestros queratinocitos van a estar recubiertos de muchos desmosomas, a excepción de los queratinocitos en el estrato basal, que van a tener aparte hemidesmosomas. Y estos van a ayudar a la unión de las células entre sí. ¿Ya queda un poquito más claro esto? Y vean justamente este pedazo que queda libre, déjense los pongo. Este pedazo que queda libre es el que nosotros podemos observar aquí y se conoce como puente intercelular. ¿Sí quedó claro o tiene alguna otra duda? Nada más, entonces el hemidesmosoma es el que conecta la célula con la membrana basal. Sí, así es. El hemidesmosoma lo va a conectar con la membrana basal y los desmosomas los va a conectar con los demás queratinocitos, básicamente. Sí, gracias. De nada. Doctora, Claro. si no mal recuerdo, entonces estos plasmosomas son los que hacen la unión entre todos estos queratinocitos y cuando llegan a la parte más superior, estos hemosomas, por el pH que ya contiene, en este caso ya la piel hasta arriba, que es, si no mal recuerdo, un poco más ácido, empiezan a separarse y por eso empieza la pérdida de estos queratinocitos. Claro, de hecho estaba muy bien y hasta te me adelantaste. Justamente estas uniones celulares se van a ir perdiendo a lo largo de la trayectoria del queratinocito y a nivel del estrato espinoso, perdón, del estrato córneo, se van a perder por el pH. A este nivel ya va a ser un pH ácido. Por lo tanto, nuestras proteínas que mantienen unido a los filamentos intermedios de los desmosomas se van a hidrolizar y se van a perder. Y aquí, bueno, ya retomando este tema, por eso es importante que nosotros no utilicemos jabones alcalinos, porque nosotros al momento de utilizar jabones alcalinos estamos perdiendo nuestra barrera ácida, nuestra barrera de pH ácido, y puede generar que estos desmosomas ya a esta altura no se pierdan de todo y genere pequeñas costras o genere alguna alteración dermatológica. Sí, muy bien. ¿Alguna otra duda? Puentes intercelulares. Fíjense, los apunto aquí. Una pregunta. Entonces, esto en la enfermedad de ictiosis Harlequin es lo que sucede, una alteración en esta proteína. Ok. Realmente esa enfermedad tiene otros componentes. O sea, obviamente también influye el nivel de pH que tiene el paciente, sobre todo los neonatos, van a tener una barrera ácida bastante sensible. O sea, ellos todavía no tienen una piel madura como tal y son más propensos, pero en esta enfermedad hay otras alteraciones, no solamente es a nivel del pH. Perfecto. De nada. Ok, entonces si no queda dudas, vamos a continuar nos quedamos en cuerpos de Onland, ¿verdad? ¿O alguna otra duda antes de continuar? No, todo muy claro. Perfecto. Entonces, estos cuerpos de Onland van a ser, como ya les mencioné, gránulos recubiertos, pero por membrana. Y eso les va a diferenciar de la queratoyalina, que esta no va a tener membrana. Van a tener una longitud aproximada de 150 nanómetros y dentro de su contenido van a ser pues contenido lipídico básicamente. Vamos a encontrar fosfolípidos, glucoesfingolípidos y ceramidas. Lo principal es ácido glucoceramida. Y nos van a ayudar a formar la envoltura lipídica. Entonces, como podemos observar aquí, esta es una imagen tomada por microscopio óptico de transmisión en la cual nosotros podemos observar el cuerpo de Onland. Todo este es el cuerpo. Y pueden ver estos pequeños repliegues de membrana que son bastante característicos de
son bastante característicos de las estructuras lipídicas. Igual, por ejemplo, cuando nosotros tenemos endocitosis de cuerpos lipídicos o de membrana plasmática, podemos encontrar estos repliegues de membrana que forman los fosfolípidos. Esto sobre todo por fosfolípidos. Aquí tenemos otra fotomicrografía. Bueno, no es fotomicrografía, esta es una fotografía de microscopio electrónico de transmisión. Pueden ver cómo aquí se ve claramente la membrana externa, la membrana interna y los repliegues que se encuentran dentro del gránulo. En esta otra imagen podemos observar, esta sería nuestra membrana plasmática, ¿no? Y aquí se ve justo el momento de exocitosis de los cuerpos de Odland. Entonces, a este nivel ya se están empezando a acumular en la membrana plasmática para impedir o para formar nuestra barrera lipídica e impedir la salida de líquido corporal. Ahora vamos a hablar del estrato lúcido. Este estrato, como ya les había mencionado, solo se va a presentar en la piel gruesa. A este nivel ya van a ser células totalmente aplanadas y no van a tener ni organelos ni núcleo. Son queratinocitos que básicamente van a ser muy acidófilos por la acumulación de citoqueratinas. Ya no va a haber aquí una citoqueratina como tal en particular. Y van a tener depósitos de involucrina. ¿Qué es la involucrina? Va a ser una proteína que se va a acumular en la membrana plasmática. Entonces tenemos nuestra membrana plasmática. La voy a poner un poquito más gruesa. Y la involucrina se va a empezar a acumular justo por debajo. Similar a los cuerpos de Odland, pero recuerden que los cuerpos de Odland van a hacer exocitosis. Entonces estos estarían en la parte superior o extracelular de la membrana plasmática. Esa sería la capa lipídica. Esta sería nuestra membrana plasmática. Y esta nuestra involucrina. ¿Cuál va a ser su función? Más que nada, mantener a la membrana plasmática firme y darle fortaleza. Porque imagínense una sola célula exponiéndose al mundo exterior. O sea, no, tiene que ser una célula bastante bien cornificada, o sea, mucha acumulación de citoqueratinas y también que emplee otras moléculas para que sea una barrera bastante eficiente. A este nivel vamos a tener la L-idina, que va a ser la modificación de la queratoyelina. Y déjenme, se los explico de esta manera. Habíamos quedado que una tonofibrilla es la acumulación de filamentos de queratina, ¿no? Pues imagínense que esta es nuestra tonofibrilla. Ahí medio chueca, pero está. La sustancia oleosa que va a envolver a estos filamentos de queratina para que se puedan empaquetar. A nivel del estrato granuloso, perdón, del estrato lúcido, ya van a ser tantos las tonofibrillas que esta queratoyelina se va a empezar a modificar. Entonces, como pueden ver, va a empezar a tener algunas alteraciones a nivel molecular, sobre todo de su componente lipídico, y a eso se le va a denominar L-idina. Entonces, en resumen, la L-idina va a ser el conjunto de todos los filamentos de queratina densamente agrupados, paralelos a la superficie de la membrana plasmática del queratinocito. El estrato córneo va a ser nuestra capa más superficial. Sus queratinocitos van a estar aplanados
Aquí ya igual no van a tener núcleo y tampoco van a tener organelos. Van a tener muchísima acumulación de tonofibrillas, todo lo que les acabo de mencionar, y su plasmalema va a estar cornificado, va a tener una cubierta cornificada. Ahorita ya vemos cada uno de los componentes de esta cubierta cornificada. Va a ser más grueso en los sitios de fricción, y con base a este estrato, nosotros vamos a poder clasificar a nuestra piel en estrato basal, en piel delgada y en piel gruesa. Entonces, las células que se localizan a este nivel son las que nosotros conocemos como escamas. Y son las células que nosotros nos quitamos, por ejemplo, cuando hacemos una exfoliación. Como dato de cuidados para la piel, no es correcto o no es recomendado que nosotros nos estemos haciendo tal vez 1 o 2 a la semana, porque como ya les había mencionado, la célula tiene un proceso de citomorfogénesis, ¿no? Entonces, si nosotros estamos quitando constantemente nuestras capas superficiales de la piel, pues se va a tener que acelerar porque no puede quedar libre o no puede quedar expuesta a la piel. Al acelerar esta cornificación, puede llevar a no tener una cornificación adecuada o madura, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros no nos estemos haciendo exfoliaciones todos los días o de manera pues casi rutinaria o con elementos bastante agresivos. De hecho, la piel como tal tampoco se debería de someter a tanta fricción. Las personas que se bañan con zacates o con casi piedras Pómex para que según tengan una piel más tersa, tampoco es lo más adecuado porque justamente están dañando esta última capa que es el estrato córneo. O sea, la piel tiene su propio proceso de regeneración y hay que tratar de acelerarlo lo más que nosotros podamos. Ahora sí vamos a hablar de la cubierta celular cornificada. Esta va a tener 2 componentes principalmente. La capa lipídica, que ya la habíamos mencionado, que va a estar cubierta está conformada, por los cuerpos. La celular va a ser un conjunto, un conglomerado de muchas proteínas. Entre ellas, las principales van a ser 4. La primera de ellas es la proteína abundante en prolina y la filagrina. Estas 2 proteínas lo que nos van a hacer, bueno, déjenme, se los apunto, nos van a ayudar a la unión de tonofilamentos. Ya quedamos que la involucrina nos va a ayudar a fortalecer la membrana plasmática. Ay. Membrana plasmática. Y la lorocrina nos ayuda también al fortalecimiento de la membrana plasmática. Entonces aquí tenemos este esquema. Primero va a ser la producción del cuerpo laminar o cuerpo de Odland. Este cuerpo se va a exocitar, se va a liberar hacia la superficie celular y estas pequeñas láminas lipídicas se van a empezar a agrupar de manera paralela, como podemos observar aquí en el esquema, de manera paralela a lo largo de toda la membrana plasmática. Después vamos a tener, obviamente, nuestra membrana plasmática, nuestra capa de involucrina, que va a ser como una especie de muro, ¿ok? Hasta tiene forma de muro. Y después vamos a tener todo el conglomerado de proteínas, que recuerden, es lorocrina, proteína, pequeñas abundantes en prolina, y también podemos tener filagrina, que nos ayuda a la unión de todos nuestros tonofilamentos. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar con las fotomicrografías, que es una de las cosas más importantes y probablemente por las cuales están aquí. Como dato, yo siento que de todos los temas de histología, la piel es de los más sencillos a nivel de fotomicrografías.
Entonces aquí tenemos un pequeño corte teñido con HY, en el cual nosotros podemos observar nuestra epidermis, que sería todo esto. La parte más clara, que es lo que les estoy señalando, déjense los pongo mejor con otro color, que les estoy señalando con amarillo, esto representaría nuestra dermis. Por lo tanto, eliminando todas estas, tenemos nuestros diferentes estratos epidérmicos. Primero vamos a tener el estrato basal. Vean cómo a nivel de este estrato hay mayor cantidad de núcleos. Y cómo conforme vamos avanzando o conforme van ascendiendo, estos núcleos se van a hacer menos abundantes. Al principio, en los estratos basales, nuestra célula va a ser ligeramente más basófila. De igual manera, conforme nosotros vamos a ir elevando el nivel, por así decirlo, o pasando de estratos, se va a tornar un poco más acidófila. Las células se van a ir aplanando. Vean, por ejemplo, estas células que son claramente cúbicas, a comparación de estas células que ya son bastante aplanadas. Y por último, nuestras escamas del estrato córneo. Esta es otra fotomicrografía, esta está teñida con Van Ginson, la cual nos permite observar un poquito más el conglomerado de núcleos a nivel de los estratos basales. Si nos acercamos un poquito, nosotros podemos observar cómo efectivamente el estrato espinoso va a ser el de mayor grosor, es aproximadamente todo esto el estrato espinoso. Aquí tal vez no se alcanza a observar de manera como tan precisa como las líneas y nuestros puentes intercelulares. Vean cómo el citoplasma se va a hacer más abundante, se van a perdiendo los núcleos y ya prácticamente a este nivel, por ejemplo, esta célula ya ni siquiera tiene núcleo. O bueno, tal vez si se alcanza a ver esta pequeña cosita de aquí, pero no estamos seguros. Y ya por último, nuestras escamas. Todo esto representa el estrato córneo. Entonces, ¿cómo podemos clasificar a la piel? Ya les mencioné que son dos tipos dependiendo de la localización y del grosor del estrato córneo. La piel delgada va a ser la que se va a encontrar en la mayor parte de nuestro cuerpo y va a tener un estrato córneo delgadito. El estrato que no vamos a tener va a ser el lúcido. Este es también muy importante y pregunta de examen. Y es importante que también recuerden que la piel delgada también va a tener anexos, como los folículos pilosos, músculos erectores, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. En cambio, la piel gruesa solo se va a encontrar en palmas de las manos y en las plantas. Aquí el estrato córneo va a ser bastante grueso y solo vamos a tener glándulas sudoríparas. Y eso incluso ustedes lo pueden ver por lógica, o sea, voltéense a ver sus palmas y no tienen folículos pilosos, tampoco en las plantas de los pies, ¿no? Y tampoco no es, o sea, cuando o a algunos de ustedes les ha salido algún granito en las plantas de los pies o en las palmas, no, porque esto sobre todo se da por un tamponamiento de las glándulas sebáceas. Entonces, recuerden, la piel gruesa solo se encuentra en las palmas y plantas de los pies y el único anexo que van a tener van a ser las glándulas sudoríparas. Aquí tenemos otra fotomicrografía. Esta está teñida con tricómico de gallego. Ok, ¿tiene algún problema para identificar las tinciones? ¿O hacemos como hincapié en eso? Bueno, recordemos que en la tricómico de gallego, nuestro tejido conjuntivo, ¿de qué color se va a teñir? ¿Alguien por ahí en el público que me diga? Azul. Azul, muy bien. ¿Y nuestros núcleos de qué color van a ser? Aquí podemos observarlo. Rojos, muy bien. Entonces, bueno, esto nada más para que, por si se me están perdidos por ahí en las tinciones. Aquí se ve claramente, o sea, casi no hay pierde la diferencia entre la epidermis
y la dermis. Dermis, epidermis, ¿ok? Igual, lo que ya les había mencionado. Nuestro estrato espinoso, vean nuestras pequeñas evaginaciones, básicamente todo esto, bueno, hasta acá, nuestro estrato basal. Aquí apenas se alcanza a ver esta pequeña porción de aquí, correspondería a nuestro estrato lúcido. ¿Cómo podemos darnos cuenta que eso es estrato lúcido? Muy fácil. En el estrato granuloso todavía tenemos núcleo y todavía tenemos organelos. ¿Aquí ven núcleos y organelos en toda esta porción verde? No, ¿verdad? Tampoco ya no vamos a tener gránulos como tal. Pero no van a formar o van a ser diferentes a las escamas, del estrato córneo. Entonces, esta porción de aquí en medio, entre el estrato córneo y el estrato granuloso, sería nuestro estrato lúcido. Por último, tenemos esta fotomicrografía. Igual está teñido con tricómico de Masson. Ustedes pueden pensar que esta y esta se ven muy diferentes. Perdón, me confundí. Este es gallego. Y este sí es Masson. Una disculpa. Entonces, aquí tenemos nuestra dermis. Sí, a todo esto de aquí, recuerden que nuestra dermis va a tener dos componentes, o se divide en dos, la dermis reticular y la dermis papilar, y esta pequeña capa de aquí es nuestra epidermis. Aquí no podemos observar un estrato lúcido como tal. Ahora sí vamos a hablar de las células, y me apuro porque ya se nos está haciendo como un poco tarde. En las demás células, aparte de los queratinocitos, son tres. Los melanocitos, que van a ser responsables de la pigmentación de la piel, y las células de Merkel, que van a tener una función sensitiva. Los melanocitos van a representar del 3 al 5% de la población de nuestra célula. Su número va a variar dependiendo la localización, entre 800 a 2300 células por milímetro cúbico. Podemos encontrarlas ya sea en el estrato basal o en los folículos pilosos, sobre todo en la matriz del folículo piloso, y van a ser células redondas. Su citoplasma va a ser pálido, por lo tanto nosotros podríamos confundirlo con, por ejemplo, las células de Merkel. Van a tener prolongaciones de nuestros queratinocitos, van a tener melanosomas y solo van a estar unidas a la membrana basal, o sea, solo van a tener hemidesmosomas. Aquí tenemos nuestro esquema. Entonces, déjenles pongo una membrana basal. Recuerden, los hemidesmosomas solo se van a localizar aquí y no va a tener uniones celulares con los demás tipos de células. Como pueden observar en el esquema, sus prolongaciones se van a extender a lo largo de los puentes intercelulares de los queratinocitos, pero estos no van a tener uniones como tal con ellos. Estos pequeños gránulos que tenemos aquí van a ser los melanosomas y van a ser los encargados de la producción de melanina a partir del aminoácido tirosina. Aquí se los pongo mejor un esquema. El melanocito proviene del melanoblasto. El melanoblasto se va a convertir en premelanoblasto. Melanocito, premelanocito, el cual ya se va a encontrar en la epidermis. Pero todavía no va a ser maduro porque todavía no va a tener melanina dentro del premelanocito. Entonces, aquí es donde actúan dos hormonas importantes. La MSH, que es la hormona estimulante de melanocitos, y el factor de células madre.
Estas dos hormonas van a inducir la activación de una enzima que es muy importante llamada tirosinasa. La tirosinasa va a ser la enzima encargada de la conversión del aminoácido tirosina en melanina. Una vez que el melanocito empieza a producir mucha cantidad de melanina, se va a convertir, ahora sí, en melanocito. Esta enzima tirosinasa es sensible hacia los rayos del... Y esto es importante y la razón por la cual la gama de tonalidades de la piel del ser humano es bastante impresionante y bastante larga, bueno, grande. Porque no va a ser lo mismo el nivel de exposición que va a tener una persona, por ejemplo, en África Central, en Congo o en Angola o en cualquier otro país, a una persona que vive en los hemisferios. Okay, obviamente la exposición va a ser menor, por lo tanto la activación o la inducción de esta enzima va a ser menor, la piel va a ser más clara. Una vez tiene muchísima melanina, estos melanocitos van a empezar a viajar, perdón, estos melanosomas van a empezar a viajar a lo largo de nuestras prolongaciones, como pueden ver en el esquema. Una vez ya en las prolongaciones, el melanocito lo va a expulsar hacia la matriz extracelular y el queratinocito adyacente lo va a fagocitar. A este proceso de como la captura de la melanina se le conoce como donación de pigmentos. Donación de pigmento. Aproximadamente todas las razas tienen el mismo número de melanocitos. La diferencia radica en la cantidad de melanina que estos producen. Como ya habíamos mencionado, la luz ultravioleta va a ser un factor muy importante para aumentar o disminuir la producción de este pigmento. Igual, como dato, en las pacientes o en las personas que son albinas, tienen alteraciones de la enzima tirosinasa, por lo tanto no pueden producir melanina y van a tener problemas, obviamente, al momento de la pigmentación de la piel. Y esto es importante porque las personas albinas son muy propensas a padecer cánceres, sobre todo sensibles a la radiación ultravioleta, como puede ser el carcinoma vasocelular. Ya que una vez que los melanosomas o la melanina se encuentra dentro de los queratinocitos, se van a acumular en la región supranuclear. Vean cómo están todos acumulados arriba del núcleo. Y esto es para protegerlos, sobre todo el material genético, el ADN, de la radiación ultravioleta y de las posibles mutaciones. Las personas que no tienen una buena capa protectora van a ser las más proclives a padecer esta enfermedad. Algo que también se me estaba pasando es que la unión de un melanocito con todos sus queratinocitos a los cuales les otorga melanina se va a denominar unión melanoepidérmica. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí de nuestro melanocito? ¿No? ¿Todo bien? ¿O ya se me durmieron todos? Todo. Perfecto.
Entonces, ahora vamos a ver las fotomicrografías. Esta es una fotomicrografía teñida con una técnica de Fontana Masson, en la cual es especial para destacar la tinción de melanina. Podemos que les para diferenciar la epidermis de la dermis. La melanina se va a encontrar sobre todo a nivel de la membrana del estrato basal. Estratos porque los van a acumular los queratinocitos, pero la mayor aportación o donación de melanina se da a nivel del estrato basal. Esa es otra fotomicrografía teñida con HY en la cual podemos observar la cantidad de melanina. Aquí ya se observa un poco más parduzco en vez de negro, pero sí podemos ver clara a nivel del estrato basal. Y esta es una fotografía tomada por microscopio electrónico de transmisión, en la cual nosotros podemos observar todos los melanosomas. Este va a ser nuestro núcleo. Todo este de aquí va a ser el núcleo del melanocito. Este, al igual que la célula de Langerhans, van a tener un núcleo en escotadura. Todas estas pequeñas como invaginaciones o repliegues van a ser los núcleos en escotadura característicos del melanocito. Y todos estos pequeños regiones electrodensas van a ser nuestros melanosomas. Aquí les tengo otra imagen, por ejemplo, en la cual observamos únicamente la prolongación. Todo esto es la prolongación del melanocito. Vean cómo dentro vamos a tener nuestros melanosomas. Son todos electrodensos. Y aquí estos, déjense los pongo con otro color, van a ser nuestros queratinocitos. ¿Cómo sabemos que son los queratinocitos? Vean esas zonas también electrodensas. ¿A qué corresponderían? ¿A qué se imaginan que corresponden todo esto? Muy bien, a queratina. Igual todos estos haces que ven aquí, cuando vean algo que parece como si fueran pelos, eso generalmente pues son filamentos intermedios. En este caso sabemos que estamos hablando de queratina. Bastante importante, tiene del 2 al 4% de la población de toda nuestra epidermis, pertenece al sistema fagocítico mononuclear. ¿Esto qué quiere decir? Que proviene de la médula ósea. En la médula ósea viaja una vez a la epidermis y ahí lleva a cabo su función. Van a tener un núcleo denso con escotaduras, al igual que los melanocitos. Su citoplasma va a ser pálido y van a tener prolongaciones largas. Los melanocitos, por ejemplo, tienen muchas prolongaciones y son un poquito más cortas. En cambio, en la célula de Langerhans va a tener menos prolongaciones y van a ser más largas. En su cuerpo, en su citoplasma, van a tener lisosomas y cuerpos multivesiculares, y algo que es súper pregunta de examen, que van a tener gránulos de Birbeck. Estos gránulos de Birbeck solo se van a encontrar en las células de Langerhans y van a ser o van a contener a una proteína que se llama langerina. Esta langerina va a ser un receptor de leptina que va a ayudar a la captación antigénica. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la célula de Langerhans? Déjense, los pongo en un esquema. Perdonen mi célula toda fea. Esta sería nuestra célula de Langerhans. Capta un antígeno, lo fagocita, una vez en su citoplasma lo procesa y posteriormente este va a viajar hacia los ganglios
donde lo va a presentar hacia los linfocitos maduros, ¿ok? Aquí presentar hacia los linfocitos maduros. Esto es mediante un receptor que se conoce como aquí un segundo. HLA. Y ese receptor nos va a ayudar a la presentación antigénica. ¿Dónde se van a encontrar nuestras células de Langerhans? Se van a encontrar a nivel del estrato espinoso y también en otras partes de nuestro cuerpo, como son la cavidad oral, el esófago y la vagina. Estos aproximadamente van a ser 800 por milímetro cúbico. Entonces aquí tenemos una fotomicrografía. Esta es una inmunohistoquímica contra la langerina. Entonces podemos ver específicamente las células de Langerhans, que son estas señaladas por la flecha negra. Vean cómo tienen, o si se alcanza a ver incluso a estas alturas, las prolongaciones características de la célula, que los hace ver como pequeños monstruos. Bueno, a mí se me figuran pequeños monstruos. Esta es una tensión argéntica en la cual nosotros podemos observar el cuerpo, se los pongo de otro color, el cuerpo de la célula de Langerhans y cada una de sus prolongaciones. Vean cómo estas son menores, o sea, realmente no son tantas, pero son bastante largas. Y se van a encontrar sobre todo a nivel del estrato espinoso. Recuérdenlo, eso también es pregunta de examen. Y estos son nuestros famosísimos gránulos de Birbeck. Estos se describen como gránulos en forma de raqueta de tenis. De tenis o raqueta de ping-pong. Pues realmente sí lo parece, ¿no? Tienen una porción dilatada y una porción tubular que representaría la manga o de donde te agarras de la raqueta. Una porción dilatada y después la estructura tubular. Esta ya sería toda nuestra célula de Langerhans. Vean cómo también va a tener núcleo en escotadura, van a tener muchos lóbulos, sus núcleos. Y dentro de nuestra citoplasma vamos a encontrar cuerpos multivesiculares y también nuestros característicos gránulos de Birbeck. Y vean, por ejemplo, aquí se alcanza a ver las prolongaciones de nuestra célula de Langerhans. Estas van a ser aproximadamente del 6 al 10% de toda la población de nuestra célula. Se van a localizar en el estrato basal y van a ser particularmente abundantes en los pulpejos de los dedos, en la mucosa oral y en la base de los folículos pilosos. Van a tener núcleo en muesca, van a ser lobulado, pero no tan lobulado, por ejemplo, como la célula de Langerhans. Va igual a tener prolongaciones, pero estas van a ser prolongaciones más cortas. Y la característica de esta célula es la presencia de dentro denso perinuclear. Todavía no se conoce algo, pero solo recuerden que los gránulos, bueno, la célula también puede llegar a tener melanosomas. Entonces aquí tenemos un esquema en la cual nos demuestra la importante relación que tiene la terminación nerviosa con la célula de Merkel. Algunos libros mencionan que esta unión de célula de Merkel con terminación nerviosa se le va a conocer como corpúsculo.
Y la unión de esta también se le puede denominar complejo célula de Merkel-Neurita o corpúsculo de Merkel, como ya les había mencionado. Su función es la traducción de señales. ¿Qué señales? Sobre todo las señales de... Tenemos en esta fotografía tomada por microscopio electrónico de transmisión, donde podemos observar en primera, bueno, ¿qué es esto? ¿Alguien que me quiera decir o que lo quiera intuir? Una terminación nerviosa, muy bien. ¿Cómo podemos saber qué es una terminación nerviosa? A nivel de microscopio, tener un patrón muy ondulante. Van a ser de esta manera. Van a parecerse a un músculo liso, pero con ondulación electrónico de transmisión. Nosotros vamos a poder observar un poquito la vaina de mielina. Vean, esa cobertura electrodensa corresponde a la vaina de mielina. Y van a ser complejos. Se van a poder observar muchas vainas de mielina. Así nosotros vamos a poder identificar a una terminación nerviosa. Y esta terminación nerviosa va a estar asociado con nuestra célula de Merkel. Vean, es un núcleo más grande. Realmente no es tan lobulado, no tiene muescas tan pronunciadas como las otras células que hemos estado viendo. Y como ya les mencioné, podemos encontrar algunos melanosomas dentro de su citoplasma. Y esta es una fotomicrografía en la cual nosotros podemos observar la célula de Merkel, que también se puede llegar a describir que tiene imagen de huevo estrellado. Parecido a los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Tienen un halo claro o halo blanco alrededor de la célula. Y como ya les había dicho, estos se encuentran sobre todo en la capa basal. Toda esta sería nuestra epidermis, nada más ya para concluir. Esta sería nuestra dermis. Y aquí se alcanza a ver un poco más lo que yo les mencionaba al inicio de la clase, cómo las capas más basales van a ser más basófilas y conforme va a ir aumentando, se va haciendo más acidófilo por la acumulación de queratina. Y ya para concluir, vamos a hablar un poquito del aparato reticular. Yo creo que también lo van a mencionar en la clase de las 6:30, pero bueno, a este aparato reticular también se le conoce como unión dermoepidérmica y está conformada por 3 estructuras principalmente. Las papilas dérmicas, que van a ser evaginaciones digitiformes de la dermis. Las crestas papilares, que van a ser invaginaciones de la epidermis. Y los clavos epidérmicos, que van a ser crecimientos de la epidermis hacia la dermis. Entonces, tenemos este esquema. A los que no conocen estos esquemas, este es el libro Kersenbaum. Es un libro muy bueno. Tal vez ya es un poquito más avanzado, pero tiene esquemas bastante buenos. Les recomiendo que les den una ojeada, si bien no a que lo lean todo, porque puede llegar a tener sobre todo un poco más de patología, pero sí pueden checar sobre todo los esquemas. Entonces, como pueden observar, la epidermis va a tener pliegues, la dermis también va a tener pliegues, y estos se van a interdigitar, ¿ok? Para formar una unión bastante fuerte. Ahorita, si quieren, al final les paso el nombre bien y la bibliografía del libro. Ok, entonces tenemos esta fotomicrografía teñida con HY para que nosotros podamos ejemplificar o ver con claridad el aparato reticular. Las crestas dérmicas, las crestas
Y las papilas dérmicas serían justo las que crecen o se dirigen hacia la epidermis. Por otro lado tenemos, es difícil encontrar el clavo epidérmico como tal. Generalmente no se lo van a preguntar, pero por si se los llegan a preguntar, el clavo epidérmico, aquí la imagen está cortada, pero vean cómo el aparato reticular es aproximadamente este, ¿no? Y el clavo epidérmico es más profundo todavía. Imagínense, yo creo que estaría hasta como por acá. Entonces, como que excava un poco la dermis. Ese sería nuestro clavo epidérmico. Ok, entonces eso sería todo de mi parte. Me despido con esta frase que es: la piel humana separa al mundo en dos espacios, el lado del color y el lado del dolor. Esto lo hago sobre todo para hacer un llamado a que dejemos a un lado nuestras diferencias de tono de piel. Ya hemos visto que eso no es porque las personas sean superiores o las personas sean inferiores a las demás, es más que nada por nuestra cantidad de melanina. Entonces no discriminemos por nuestra cantidad de melanina, ¿sí? ¿Alguna pregunta o alguna duda? Ahorita les paso el nombre del libro. Acción que quieran hacer. O algún comentario de la clase en general. Si les pareció que fui muy rápido, si fui muy lento. Ok, ya les pasé en el chat el nombre del libro. En verdad los recomiendo mucho, sobre todo los esquemas. Y si quieren abordar un poquito más la parte de patologías, este libro es Introducción a Patología. Entonces les va a servir muchísimo si, por ejemplo, son de primer, ahí van a tener ya la materia de patología. Entonces, para recordar un poquito bien de cómo es todo esto. Entonces, espero les Bueno, si no hay de nada, ninguna fue un duda. placer. Nos veremos. Ok. Bueno, si no tienen ninguna duda, les agradecemos a todos los asistentes. En un momentito les enviamos la postevaluación y pues le agradecemos a la instructora Rebeca por el tema que nos dio el día de hoy. Y bueno, igual si tienen cualquier duda, pues ya saben, por el grupo de WhatsApp lo pueden hacer saber. Y de igual manera les enviamos la presentación para los que gusten. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye.